Hace un año, hicimos un juramento con el pueblo salvadoreño. Sacar adelante nuestro país que tanto amamos. Hemos trabajado desde el primer día para honrar ese compromiso. Sabíamos que tendríamos obstáculos, bloqueos y que deberíamos cambiar lo malo del sistema. Pero nunca nos imaginamos una pandemia, ni que en el momento de mayor propagación íbamos a enfrentar otra emergencia. Nuestro país, que ya era vulnerable, ahora está en una situación de suma fragilidad. Estamos luchando con dos emergencias totalmente diferentes. La pandemia requiere distanciamiento social y quedarse en casa. Y la tormenta, unirnos para ayudar a quienes lo han perdido todo, que deben salir para protegerse y salvar su vida. Estas emergencias han puesto a prueba muchas veces nuestro juramento. No hemos sido perfectos. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles y actuar rápido antes de que fuera muy tarde. Son días difíciles para nuestro país y para nuestras familias más vulnerables. Suspendimos los pagos de servicios y préstamos y destinamos cientos de millones de dólares para que la gente comprara lo necesario. Los fondos que teníamos para proyectos ahora se ocupan para el bienestar social durante las emergencias, para que nuestra vida esté a salvo, que el riesgo de contagiarse sea el mínimo y que no nos falte comida en nuestra mesa, mientras mitigamos los daños de la tormenta y damos alivio a quienes han sido afectados. Estamos haciendo la distribución más grande de alimentos que hubiéramos podido imaginar. Es una labor titánica repartir 3.4 millones de paquetes alimentarios al mes, que ahora llegan a familias hasta el último rincón del país. Estamos entregando más paquetes agrícolas que nunca para que la producción de granos básicos en El Salvador no se detenga. La educación sigue, adaptándose a las condiciones de los estudiantes. Ahora tenemos una franja de televisión educativa en Canal 10 que acompaña las guías y clases en Internet. La pandemia cambió el mundo, pero nuestro país ya había empezado a cambiar. Antes, nadie hubiera imaginado días consecutivos sin homicidios en El Salvador. Ahora mayo cierra con la cifra de violencia más baja de nuestra historia. Mejoramos nuestra fuerza pública con más equipamiento. Recuperamos el control de los centros penitenciarios para reducir la violencia y otros ilícitos. Llevamos un año salvando vidas de la delincuencia. Antes abastecimos de medicamentos el sistema de salud y ahora los pacientes crónicos los reciben hasta la puerta de su casa. Lanzamos un plan nacional para mejorar la fuerza de profesionales de la salud. Hoy podemos dar una respuesta médica más rápida y eficiente. Estamos remodelando y equipando toda la red de hospitales que estuvo abandonada por décadas. Mejoramos la imagen del país ante los ojos del mundo. Logramos acuerdos que ningún gobierno había logrado. La economía empezaba a crecer. Habíamos recuperado la confianza del sector privado. Hicimos una gira por Asia para conseguir una millonaria cooperación y convenios para tantos proyectos. Con Guatemala obtuvimos un acceso al Atlántico, vuelos domésticos y paso libre entre fronteras. Estados Unidos quitó la alerta de viaje y nos dio una prórroga del TPS para el beneficio de cientos de miles de salvadoreños de nuestra diáspora y que incluso hoy nos permite mantener una buena parte de las remesas. Trabajamos tan duro para levantar nuestro país. Soñamos en grande y los salvadoreños empezaron a soñar con nosotros. Y todo lo que estábamos a punto de lograr se detuvo por la emergencia más grande que ha tenido el mundo entero en los últimos 100 años. Y ahora debemos enfrentar una tormenta tropical. Así como muchos han tenido que cerrar sus negocios, también nosotros hemos detenido tantos proyectos. No será fácil, pero cuando esto termine, vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho, para empezar de nuevo, en un mundo que ya no es el de antes. Retomaremos lo que estábamos haciendo bien, e incluso lo haremos mejor. Podremos poner en marcha proyectos como la nueva Biblioteca Nacional, Surf City, el aeropuerto, el tren del Pacífico, la planta potabilizadora de agua y hasta el nuevo Estadio Nacional.
Cuando pasen las emergencias, seguiremos construyendo los periféricos Gerardo Barrios y Claudia Lars, el viaducto de Los Chorros y hasta la presa El Chaparral, que tantos años fue símbolo de corrupción de los gobiernos anteriores. Tenemos que seguir dando lo mejor de cada uno. Es nuestro juramento con El Salvador desde el primer día. Haremos todo lo necesario, siempre. Primer año de gobierno. Presenciamos en este momento el ingreso del presidente de la República a la sala de crisis de Casa Presidencial. Señoras y señores, el presidente de la República. Pueden sentarse. Gracias. Buenas noches a todo el pueblo salvadoreño. Bienvenidos a esta cadena nacional de radio y televisión. En primer lugar quiero agradecer a todas las personas por dejarnos llegar hasta sus casas, los que nos ven desde sus televisores, desde sus tablets, desde sus computadoras, en sus celulares. Como todos ustedes saben, estamos viviendo dos emergencias. Una emergencia que lleva prácticamente 3 meses y otra emergencia que lleva aproximadamente una semana. Esta última emergencia ha mostrado la fragilidad de nuestro país, una fragilidad que ya todos conocíamos. Sabíamos que éramos uno de los países más vulnerables de América, pero ha puesto a prueba muchas cosas. En esta cadena nacional queríamos brindar un informe a la población sobre lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que viene y buscar a la vez las mejores soluciones para el pueblo salvadoreño. Quiero darle la palabra a varios ministros y funcionarios de nuestro gobierno. En primer lugar al ministro de Gobernación, ministro Mario Durán. Presidente. Quisiera que nos diera un estatus de la situación, cuántas personas hay afectadas, cuántos albergues, cuántas personas hay en los albergues, cuántas familias tenemos afectadas directamente por las lluvias y más o menos cómo está el estatus de todo eso. Con gusto, presidente. Mire, hasta el momento se contabilizan 27 fallecidos, familias afectadas son 29.968, prácticamente 30.000. Estos números varían alrededor del tiempo. El número de los albergues utilizados hasta este momento son 269, tenemos disponibles 1.000 en todo el territorio nacional. El total de personas albergadas en este momento son 12.154. Perdón, ministro. Sí. Perdón la interrupción. Son 29.000 familias, aproximadamente 30.000, estaríamos hablando más o menos de 100 y pico mil personas afectadas directamente, pero solo hay 12.000 y pico de personas albergadas. Sí, la situación... ¿Qué pasa con el otro 88.000, 90.000 personas que estarían afectadas que no están en los albergues? La situación se presenta de la siguiente manera, presidente. A nivel nacional nosotros hemos encontrado afectaciones mínimas o medianas, ¿verdad? Muchas de las personas no se albergan y otra de las situaciones que se presentan es que al final encuentran tal vez algún familiar a donde irse a refugiar. Así que nosotros contamos 30.000 personas afectadas prácticamente, 30.000 familias, y de estas solo 12.154 se encuentran registradas dentro de los albergues que están siendo utilizados en este momento. Las afectaciones son de diferentes índoles, así que nosotros igual las contabilizamos porque siempre van a requerir de la ayuda de este gobierno. Ahora, imagino que habrá gente que no quiere ir a los albergues por no querer dejar sus pertenencias. Eso siempre ha pasado. Yo recuerdo cuando era alcalde de San Salvador, muchas veces, incluso en Nuevo Cuscatlán, muchas veces había que albergar gente y muchas veces la gente no quería dejar su casa o sus pertenencias. Sí, así es, presidente. Usted conoce de primera mano la situación que se vive en las alcaldías, que es lo más cercano a la población. Cuando se encontraba en San Salvador, por ejemplo, y esta situación se presenta a nivel nacional también, muchas de las personas no quieren dejar sus casas precisamente por no desalojar, por no dejar sus pertenencias en el lugar. Aún así nosotros como gobierno estamos dando seguridad a todas las personas que se quieran ir a un albergue y por supuesto estamos creando las condiciones óptimas en cada uno de los lugares para que ellos se sientan de la mejor manera.
Yo creo que hay algo que tenemos que tener en claro todos. Yo sé que usted lo tiene en claro, pero hay que tenerlo bien claro todos. Y es de que la prioridad para este gobierno debe ser la vida humana, no las posesiones materiales. Las posesiones materiales son importantes, siempre lo va a ser, pero nunca, ni por cerca, va a estar a la par de la vida humana. El día de ahora, presidente, perdón, hemos temprano por la mañana informado a cada una, ordenado a cada una de las alcaldías de todo el país, a las 262 alcaldías, que se activen en albergaje preventivo. Es una obligación que nosotros pues hemos hecho, basándonos en la ley de protección civil, y le hemos dado la instrucción a cada uno de los alcaldes que genere ese albergaje preventivo a través también de protección civil municipal. Si el riesgo es moderado o bajo, pudiéramos hacer el albergue preventivo voluntario. Así es. Pero si el riesgo es alto, el albergue debe ser obligatorio. Y nos encontramos en una situación de alta vulnerabilidad. Y entiendo que, no, en algunos casos es inminente el riesgo. Así es. Y la ley nos faculta para albergarlos obligatoriamente. Así es. Probablemente no les va a gustar en el momento, pero lo van a agradecer después. Se han presentado situaciones en esta emergencia nacional, presidente, en que las personas precisamente por no desalojar, por no albergarse de manera anticipada, pues hemos sufrido la pérdida de vidas humanas. Es una situación que se ha presentado y déjeme, si me lo permite, usted hace un año nos dio a todos los ministros que nos encontramos aquí una misión que era estar en el territorio, estar con la gente y sobre todo pues poner por encima de cualquier situación la vida del ser humano, resguardar la salud de toda la población. Y en este caso, pues nosotros así lo hemos hecho, hemos estado ahí, hemos palpado de primera mano y como siempre desde el principio de su gestión y su administración, hemos notado la vulnerabilidad en la que nos encontramos, esa situación que hemos vivido a través de tanto tiempo, el abandono y la marginación de todos estos sectores vulnerables, presidente. Tenemos mucho trabajo por delante, igual nosotros estamos empeñados al 100% en esta labor. Gracias. Comisionada, los albergues requerirán recursos, alimentación, frazadas, medicamentos, movilización. ¿Cómo está la situación de los recursos para los albergues? Sí, presidente, atendiendo sus indicaciones ante la tormenta, fueron transferidos inmediatamente 2 millones a la cuenta de FOPROMID y vamos a completar hasta 5 millones. Este recurso está destinado a la más estricta emergencia y salvaguardo de la vida, es decir, las evacuaciones, la habilitación de albergues, la alimentación, la atención sanitaria, el abrigo. Son más de 12.000 personas y entre estas 12.000 personas hay niños, hay mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, discapacitados, a las cuales estamos atendiendo lo mejor posible. Nuestras escuelas en su mayoría son albergues y estamos coordinando con la mayor cantidad de los alcaldes y porque no tenemos ninguna barrera ni ideológica ni política en el momento de atender a la población. Ahora bien, hay algunos alcaldes que no quieren coordinar con nosotros, pero esa es una minoría, Pero de igual forma, aunque ellos no se aboquen a nosotros como gobierno, nosotros estamos llegando a toda la población y estamos atendiendo todos los llamados de auxilio y de socorro que hemos recibido de cualquier población en cualquier parte del territorio. Entiendo que por lo que conversamos que teníamos más de 1.000 albergues disponibles identificados. Así es, presidente. Pero hasta ahorita solo hemos necesitado utilizar ¿cuántos? Hasta ahorita tenemos 269. 269 ya están utilizando. Sí, ya están utilizados. Una pregunta, ministro de Salud, ministro Alaví. Perdón, por las mascarillas me cuesta, ministro Alaví. Los albergues es como una casa, como un hogar, digamos, en donde si un miembro está contagiado de COVID, es muy probable que el resto de miembros del hogar también se contagien de COVID. En el caso del albergue yo entiendo que tenemos lo urgente, que es albergarlos, porque si no pudieran ser llevados por una correntada o caerse en la casa o el talud encima, es lo urgente, pero luego está lo importante, que es que no se contagien de COVID y no tener la muerte hoy, sino dentro de 15 días o dentro de 10 días. ¿Qué estamos haciendo para evitar los contagios de COVID en los albergues?
Así es, presidente. En el caso de los albergues, se están tomando todas las medidas por parte del personal de salud. Tenemos todo el primer nivel de atención involucrado de lleno en los diferentes albergues, garantizando que se cumplan las diferentes rutas, que se cumplan el distanciamiento social, que se implementen todos los métodos de barrera, mascarillas, se administre alcohol gel y se brinde sobre todo la atención médica ante la emergencia que está generando esta tormenta Amanda y esta otra emergencia. Entonces el personal de salud está de lleno en los diferentes albergues para garantizar que a pesar de que existe un convivio, se puedan cumplir todas las medidas que de alguna manera limitan la transmisión de persona a persona. Estar en el hogar no significa que se puede llegar a transmitir la enfermedad. Se deben de cumplir medidas y si el personal de salud está de lleno, si el personal de salud está dando la recomendación, estas medidas se logran cumplir. Hay un tema que pudiera servir y es el hecho de que, como normalmente se albergan grupos familiares, evidentemente tiene que haber un distanciamiento social extremo, digamos, entre un grupo familiar y el otro. Pero entre grupo familiar, entre el mismo grupo familiar, obviamente el distanciamiento social no es tan relevante como con el otro grupo familiar. Y entonces en los albergues pudiéramos separarlos por grupos familiares, aunque probablemente eso requeriría abrir más albergues y pudiera costar un poquito más dinero, comisionada, pero creo que para garantizar que no haya, por resolver lo urgente, no vayamos a permitir que se nos desborde lo importante. Sí, nosotros desde el primer momento trabajamos con salud y hemos aplicado en cada uno de los albergues ese protocolo de distanciamiento, el uso de la mascarilla. De hecho, entre los implementos que estamos llevando, estamos procurando dotarles de mascarillas, de lo que necesiten pues para tener esa distancia. Por eso es que tuvimos que abrir más escuelas, tuvimos que habilitar y estamos identificando más espacios porque no es una emergencia igual como las que ya hemos vivido, es una emergencia en el marco del COVID y nosotros incluso para llevarlas, todo lo que le llevamos, toda la atención que le damos, estamos exigiendo y le estamos pidiendo permanentemente también a las comisiones de protección civil municipales que nos ayuden a garantizar el distanciamiento y las medidas de protección. De hecho son 3 emergencias, porque está el COVID, está la tormenta tropical Amanda y ahorita estamos bajo los efectos de la tormenta tropical Cristóbal. Así es, así es. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López. Ministro, yo ayer conversé con usted me decía que hoy iban a reanudarse las lluvias. Yo estuve despierto hasta las más o menos 2 o 3 de la mañana, no había caído una gota de agua, por lo menos donde yo resido, no cayó una gota de agua. Yo me puse un poco contento porque pensé que se habían equivocado con el pronóstico. Ya en la mañana ya era un diluvio lo que estaba cayendo y pues todos sabemos lo que está enfrentando nuestro país. Sabemos que los pronósticos de lluvias pues varían, son dinámicos, cambian de minuto a minuto, pero ¿cuál es el pronóstico que tenemos para las siguientes horas y para los siguientes días? Esperamos que baje, ya se terminó, va a seguir lloviendo, ¿cuándo termina? Bueno, señor presidente, primero recordar que vamos en el día 7 de esta tormenta. En esos días han caído pues en algunos puntos de nuestro país casi el 40% del promedio anual. Para poner esto en perspectiva, tenemos estaciones en las cuales tenemos registro de 800 milímetros, aunque el promedio nacional anda alrededor de los 500. Esto, para poner un ejemplo, es equivalente a que en todo el territorio nacional caiga una capa de aproximadamente 50 centímetros de agua. Eso es en todo el territorio. Obviamente hay lugares en los que ha llovido más y lugares en los que las precipitaciones han sido menores. En el tema del pronóstico, como usted ya lo mencionó, pues son modelos que predicen que la lluvia caerá en ciertos puntos con cierta intensidad, y en este caso pues estamos haciendo el pronóstico para 2 días en el cual se comportará el sistema al igual que este día. En algunos momentos del día puede cesar la lluvia, sin embargo estamos todavía bajo la influencia de la tormenta tropical Cristóbal, que nos está al final trayendo toda esta humedad del mar. Esperamos que para el día sábado ya podamos tener un pronóstico un poco más alentador al final del día.
y ya para día domingo pues podemos esperar una relativa normalidad. De nuevo, lo que siempre decimos, hacemos el llamado a la población para que por favor esté atenta al pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, para que atienda las recomendaciones de Protección Civil, señor presidente, y también, como yo le mencionaba, la lluvia va a ir disminuyendo, pero esto no significa que el riesgo disminuya, porque los suelos tienen 7 días de estarse cargando de agua y por lo tanto pues la condición de vulnerabilidad siempre se mantiene, señor presidente. Ministro, le escuché bien cuando me dijo que en 7 días ha caído el equivalente al 40% del agua que cae en un año. Eso es en algunos puntos, señor presidente, sí, correcto. Son 800 milímetros, casi 900 a esta hora registrados en nuestra estación de Conchagua en la Unión, o sea, en la zona del Golfo de Fonseca, que ha sido una de las más afectadas que hemos tenido, señor presidente. Bien, gracias, ministro. Ministro de la Defensa. Yo creo que siempre lo hemos visto, cuando hay un desastre, la Fuerza Armada, cuando hay un problema, la Fuerza Armada, cuando hay una calamidad, la Fuerza Armada, cuando hay que proteger la frontera, la Fuerza Armada, cuando hay que repartir alimentos, la Fuerza Armada. Y yo sé que hay un número limitado de elementos de la tropa, pero y cada vez que le pido otra cosa, pues me imagino que ustedes dirán, bueno, ¿dónde saco más gente? Repartan alimentos, control territorial, cuiden las fronteras, mantengan el control de la cuarentena. Y ahora, las dos tormentas, pero es la organización más estructurada que tiene el Estado, con el apoyo de Protección Civil, del Ministerio de Gobernación. Es importante que ahorita, en donde la prioridad debe ser salvar las vidas humanas, y yo lo he visto a usted incluso personalmente cargando a la gente en lancha, etcétera, y eso es muy bueno, porque no solo por el trabajo que usted individualmente como persona puede hacer, sino que eso le demuestra a la tropa de que su ministro está ahí con ellos. Pero necesitamos que se redoblen esfuerzos para que no, bueno, para dos cosas. Primero, para que no fallezca más gente. Ya tenemos, me informaba el ministro, 27 fallecidos, ¿es correcto? Más 10 desaparecidos. Es correcto, presidente. Hay que encontrar esos desaparecidos, primero Dios vivos, si Dios lo permite. De todos modos hay que encontrarlos. Y hay que tratar de evitar al máximo las muertes. Y para eso necesitamos que Protección Civil y que la Fuerza Armada y bomberos también, que están en el mismo Ministerio de Gobernación. Así es, presidente. Hagan todo lo posible para movilizar a la gente. Bueno, la policía también, la Policía Nacional, sí, hagan todo lo necesario para movilizar a la gente a los albergues, para rescatar a la gente, que no se le lleve las correntadas, para que encontrar a la gente que está soterrada. Entiendo que siguen en la búsqueda de 10 personas, 7 de las cuales son una sola familia. Sí, continuamos a esta hora en labores de búsqueda y rescate, señor presidente. Tenemos indicios, ahorita hemos introducido cámaras también en la zona de Santo Tomás y esperamos tener resultados pronto, presidente. Bien, gracias, ministro. Sí, señor presidente, el día de ahora hicimos un despliegue completo de la unidad de rescate humanitario de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Esta unidad, señor presidente, está con estándares de Naciones Unidas para hacer este tipo de operaciones y ha desplegado todo su equipo, lo cual ha permitido que se estén realizando las tareas de búsqueda y rescate. De hecho, este día hubo una buena noticia porque nos da esperanza de poder encontrar pronto a estas personas, señor presidente, y es que estamos realizando las tareas tanto en la parte baja, en la carretera, que es donde cayó todo el lodo que se lavó,
y también en la parte alta, que son los lugares donde están las dos casas que quedaron soterradas. Ahí, señor presidente, hemos estado trabajando desde el día de ayer para ir descartando posibilidades de dónde pudieran estar las personas. Y como le digo, a este día se encontró una mascota de la familia y un pariente de ellos manifiesta que que pertenecía a una hija de la familia. Eso nos da la esperanza de que podamos encontrar en ese lugar a las personas. A este momento, señor presidente, se está trabajando con todas las unidades, como ya estamos bien integrados con Protección Civil y las otras instituciones del gobierno que están colaborando en esta tarea de búsqueda y rescate. Esperamos, señor presidente, dar buenas noticias. Nuestra esperanza es encontrarlos vivos. Si encontramos ese perro con vida, pues también existe la esperanza de encontrarlos a ellos. Ministro, yo vi lo del perrito, es mascota de la familia. Sí. Sí. Yo no soy, obviamente no soy experto en rescates, no tengo la experiencia que tienen ustedes, pero no será posible, no sé en qué estado esté. Yo entiendo que el perrito está con vida y está con buena salud. Sí. No será, por simple sentido común, ¿no será que el perrito puede ayudar a buscar a los dueños? Normalmente los perros reconocen el olor de su... Eso ayer, señor presidente, cuando entramos, lo primero que logramos entrar a la zona, encontramos otro perro y también fue rescatado en el momento. Eso mismo tratamos de dejarlo en el lugar para ver si se quedaba, pero estaba como asustado y salió, señor presidente. Pero en esa parte conjunta que estamos trabajando, la Policía Nacional Civil desplegó su equipo de caninos, que son especialistas en esto. Y gracias a esa detección que hizo uno de los caninos de la Policía Nacional Civil, es que nos concentramos en una vivienda que es donde encontramos ese perro y que todavía marca positivo. La situación, señor presidente, ha sido que las condiciones en la parte alta son bastante adversas para que el perro pueda trabajar, porque la profundidad del lodo es bastante considerable. Entiendo. Entonces, pero ya hay una parte donde él marcó y esperamos que este día y ya mañana podamos llevarlo a otro sector que también el perro estaba tratando de buscar hacia ese lado. Así es que con la ayuda de los caninos de la Policía Nacional Civil se están focalizando los puntos donde podrían encontrarse, señor presidente. Y tal vez, señor presidente, respecto a los rescates que hemos estado haciendo, por primera vez que en una situación como la que se nos ha presentado, se ha empleado unas unidades, unos botes Zodiac, que son los que la Fuerza Armada ocupa para hacer desembarcos en una ciudad. Y eso nos permitió, a la hora que estaban cayendo las tormentas el día 31, poder rescatar niños y también personas de la tercera edad con enfermedades terminales que estaban en una situación bastante peligrosa. También esto, señor presidente, cuando usted menciona todas las tareas que hace la Fuerza Armada, es debido a que nosotros estamos en emergencia desde que comenzó oficialmente la emergencia. Sí. Nuestro personal ha salido con 48 horas, pero la satisfacción es que están con la moral en alta y eso es lo que nos permite estar trabajando en diferentes actividades. Gracias a todo el apoyo que se nos ha dado, nos han entregado el equipo de bioseguridad necesario para poder realizar estas tareas, señor presidente. Es importante garantizar que se mantenga esa moral alta. Sí, señor presidente. Hay que revisar que tengan todo lo necesario. Yo sé que el informe es que tienen todo lo necesario, pero hay que hacer una nueva revisión de que tengan todo lo necesario para que todas las herramientas que sean necesarias y las que no las tengan, pues hay que proveerlas inmediatamente para que... Efectivamente, señor presidente, hay varias actividades que no se habían hecho antes. Por ejemplo, el que les hemos estado proporcionando la ración americana, que no en cualquier país del mundo puede comer esa ración americana a los soldados, porque es bien difícil. Se las hemos estado llevando a los lugares más recónditos del territorio y han estado cumpliendo esa labor bien importante de proteger nuestras fronteras. Y de igual manera, otro equipo que le hemos entregado de manera individual a cada uno, señor presidente,
el alcohol gel, su bote particular, para que puedan estar protegiéndose y de esa manera continuar realizando las labores en las que estamos empeñados. Gracias, ministro. Ministro de Obras Públicas, Romeo, vamos a necesitar un inventario de toda la infraestructura dañada. Hemos visto cómo se han caído puentes, calles, muros de contención, viviendas, aunque ahí es la ministra de Vivienda, pero viviendas, todo tipo. Hay incluso municipios que han quedado desconectados de otros municipios porque se ha caído entero el paso, a veces 4 carriles y los 4 carriles están cortados. Y me imagino, bueno, esas son las calles tal vez que son más fáciles de ver, pero me imagino que dentro de las colonias, barrios, comunidades, cantones, caseríos, el daño de infraestructura debe ser monumental. Necesitamos un inventario rápido. Obviamente, muchas veces se va a poder hacer hasta que pasen las lluvias, pero si el ministro de Medio Ambiente dice que ya el domingo probablemente, primero Dios, vamos a poder empezar a hacer ese inventario y saber un estimado de cuánto vamos a tener que invertir para recuperar toda la infraestructura dañada, de que nuestro país pueda regresar a como estaba antes y mejor de como estaba antes, porque evidentemente si esas calles se cayeron como harina, porque les cayó una lluvia, es porque probablemente los que hicieron las calles se robaron el dinero de la calle, porque no es posible que una calle aparentemente moderna de 4 carriles y de repente venga una lluvia, aunque haya sido una lluvia fuerte, no fue un terremoto grado 9, como para que se desmoronara como que fuera harina. Entonces, lo más probable es que si necesitaban 2.000 varillas de hierro, compraron 300 y se robaron las otras 1.700. Entonces tenemos que hacer un inventario de cuánto fue lo dañado, pero cuánto va a costar hacerlo bien y no hacerlo de nuevo para que se vuelva a caer como harina, como se cayó en esta ocasión. Sí, presidente. Nosotros, de hecho, desde el Ministerio de Obras Públicas estamos coordinando la Comisión Técnica de Infraestructura y Servicios Básicos. Ahí integramos diferentes carteras de Estado. Ahí está el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Defensa, entre otras carteras, ANDA también, para poder identificar las diferentes infraestructuras que tenemos dañadas. Ahorita, por ejemplo, hemos desplegado a todas nuestras cuadrillas, tanto del Ministerio de Obras Públicas como de Fovial, el Ministerio de la Defensa también nos ha apoyado para poder realizar diferentes intervenciones en carretera. Hemos atendido 716 derrumbes, se han dado cerca de 45 derrumbes en la carretera de Los Chorros, hemos tenido 23 derrumbes en la carretera al Puerto de la Libertad, que de hecho es una carretera nueva y no se deberían de estar dando derrumbes. Lo que sucedió fue que cuando la construyeron no realizaron las obras de protección para poder evitar... ¿Se derrumbó la carretera nueva? La carretera nueva, la carretera del Puerto de Libertad, 23 derrumbes tenemos, presidente, solo en esa carretera. Entonces, esa carretera la hicieron al final del gobierno. Así es. Y esto es justamente porque no se contemplaron las obras de protección en los taludes, así como cuando, por ejemplo, le cambiaron el pavimento a la carretera de Los Chorros, de asfalto a concreto hidráulico, tampoco realizaron obras de protección. Y hoy está que tenemos 45 derrumbes en la carretera de Los Chorros. Entonces, y eso es algo que nosotros ya hemos venido trabajando desde el inicio del gobierno. ¿Y qué hizo el ministro de Obras Públicas durante 10 años? No era el ministro de la transparencia, el mejor ministro de toda la historia del país. 45 derrumbes en una calle. Creo que lo de la transparencia quedó más que todo en monumentos, presidente. Prácticamente ahí tenemos el bypass de la Libertad, por ejemplo. Monumento horrible, por cierto. Sí, así es. Entonces, hemos identificado este tipo de eventos que han sucedido en diferentes carreteras. Le voy a pedir, ministro, que desmantele ese monumento, por favor. Es un insulto al pueblo salvadoreño. Así haremos, presidente. Hemos identificado cerca de 7 derrumbes en la longitudinal del norte, justamente por Ocicala. También tenemos en Polorós diferentes caídas de roca. En Comalapa hemos registrado cerca de 13 derrumbes. También en la carretera litoral, justamente en el sector de los túneles, hemos tenido alrededor de 17 derrumbes en ese sector. Y todos estos nosotros lo hemos ido atendiendo. Hemos desalojado aproximadamente 18.222 metros cúbicos de tierra
y hemos seguido trabajando. De hecho, en este momento nuestras cuadrillas siguen trabajando, removiendo escombros, caídas de rocas, entre otro tipo de eventos que han ocurrido. Adicional también, presidente, hemos identificado 21 cárcavas que se han formado en diferentes sectores. Por ejemplo, tenemos la cárcava de la carretera que está en Quesaltepeque y que conduce hacia San Juan Opico. En el kilómetro 26 se colapsaron unas tuberías de agua lluvia porque cuando se construyó la carretera no tenía la capacidad hidráulica para manejar todas las escorrentías de agua. Es decir, no se consideraron las tuberías necesarias para poder controlar todas las descargas de agua. Entonces, eso generó que se formara un hundimiento y al final hemos perdido los 4 carriles de la carretera. Ya la estamos interviniendo nosotros por medio de Fovial. Estamos realizando las diferentes actividades para poder mejorar esta carretera y para de verdad esta vez garantizar que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir, porque no puede ser que se hayan gastado millones de dólares en esta carretera y no se haya hecho una obra como tal. Mientras tanto, hemos habilitado una vía alterna en el centro de Quesaltepeque para todas las personas que están transitando en esa vía. Estamos garantizando que se puedan movilizar de una manera ágil y segura. También hay otros sectores donde hemos identificado cárcavas, como por ejemplo en la Miramonte, también en el Distrito Italia, también se han generado cárcavas, y entre otros sectores donde nosotros hemos llegado a impermeabilizar los taludes para evitar que la cárcava en estas lluvias sigan avanzando, que eso es principalmente lo que estamos realizando. También hemos tratado de garantizar el control de los flujos de agua porque de alguna manera están minando los taludes y eso genera también el avance de las cárcavas. Tenemos también 8 taludes que hemos identificado que tienen diferentes inconvenientes. Algunos están erosionados, otros han colapsado, 2 tenemos que han colapsado, y uno de ellos, por ejemplo, está sobre el puente de agua caliente en Soyapango. De hecho, tenemos inconvenientes en ese sector que justamente ese puente de agua caliente fue el que el FML... el lunes. Que ahí de hecho ahí estuvimos, presidente. Ese puente, el gobierno anterior dijo que lo iba a ampliar a 3 carriles y desde 2015 lo prometió. Pasó 2016, 2017, llegaron 2019 y a la fecha no hay puente. De hecho, cuando nosotros llegamos, lo único que habían contratado con $700,000 fue la construcción de 2 estribos nada más, sin el puente. Entonces, nosotros ya estamos trabajando también en un proyecto para poder realizar este proyecto y un proyecto de verdad integral, no como lo habían pensado en el pasado, porque querían hacer incluso un puente paralelo. Iban a tener un puente a 2 carriles por un lado y un puente a 1 carril por otro lado. Entonces, que tampoco tiene mucho sentido. Entonces, ya hemos impermeabilizado ese talud y luego de la lluvia vamos a realizar las diferentes obras de mitigación. Entonces, estamos realizando diferentes actividades. También hemos encontrado 7 puentes que han sido dañados y 2 puentes que han colapsado, presidente. Yo creo que va a tener una labor titánica después de esta lluvia, ministro. Hay que hacer un inventario completo, no solo de las obras emblemáticas como la carretera del Puerto de Libertad o la carretera de los Chorros, o el puente de Aguascalientes, sino cantones, entradas a municipios, comunidades, cárcavas, taludes, muros de contención. Nuestro pueblo no puede seguir viviendo en esta vulnerabilidad. Yo sé que cayeron, como nos informó el ministro de Medio Ambiente, 800 milímetros, ¿es correcto, ministro? En algunos puntos, promedio nacional 500, presidente. 500 milímetros, gracias, ministro. 500 milímetros de agua de promedio, pero estoy seguro que en otros países cae esa cantidad de agua y no pasa lo que pasa acá, no se desmorona toda la red vial del país y se desmoronan las casas y caen a los ríos porque caigan 500 milímetros de agua. No debe ser así, nuestro pueblo no puede vivir en esa vulnerabilidad y lo vemos en las colonias y residenciales buenas,
a lo mucho han tenido problemas en el jardín o alguna gotera, pero no hemos visto casas que se hayan ido en la correntada. Es decir, aquí hay una clara desigualdad en la vulnerabilidad, en donde muchos vivimos en lugares totalmente seguros y hay gente que vive en una vulnerabilidad total en donde si se levanta el río se va a la casa. No podemos permitir que eso sea así y eso probablemente va a requerir de una labor titánica y recursos inmensos, pero no podemos pasar como 10 años y dejar el país igual de vulnerable. Es decir, tenemos que resolver ese tema y sé que París probablemente va a ser la tarea más difícil que va a tener. Eso es mucho más difícil que hacer un periférico, o hacer un viaducto, o hacer un bypass, o hacer una nueva carretera. Es mucho más, es algo que se va a ver menos y que va a ser una labor mucho más titánica, pero va a ser más importante porque estamos hablando de la vida y de la seguridad de nuestro pueblo. Y eso vale mucho más que cualquier carretera o cualquier obra vial que también tiene que hacer y es importante que la haga para el crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país, pero nunca va a ser más importante que la vida de nuestro pueblo. Entonces es importante que el Ministerio de Obras Públicas tenga la misma visión, este Ministerio de Obras Públicas tenga la misma visión de este gobierno en donde se prioriza la vida humana por sobre todas las cosas y donde la desigualdad se reduzca y que no haya una desigualdad de vulnerabilidad. No puede ser que, ¿por qué toda la gente afectada es gente de escasos recursos? ¿Por qué? Si la lluvia ha caído en todo el país, es decir, las nubes no solo están en una zona, evidentemente es porque se han permitido construcciones donde no se debió haber permitido, evidentemente es porque no se han hecho las obras de mitigación en donde se debieron haber hecho, o porque se desviaron las aguas a donde tal vez en gobiernos anteriores importaba menos, pero para nosotros no, toda vida humana vale lo mismo. Entonces, en ese gran inventario que haga de los daños estructurales que tenemos como país, tenemos que hacer un estudio de esa desigualdad de vulnerabilidad y tenemos que resolverlo, porque no podemos dejarle de herencia al país la misma desigualdad y la misma vulnerabilidad en la que estamos ahora. Así haremos, presidente. Gracias, ministro. Ministra Michelle, ¿cuántas viviendas están dañadas? Yo he visto al principio en la primera conferencia de prensa que tuvimos en la Comunidad Nueva Israel, hablábamos de 200, 300 viviendas, luego hablábamos de 500, luego hablábamos de 1000, luego hablaban de 2000. Creo que el número ya se nos fue ya muy para arriba. ¿Cuántas viviendas están dañadas? Sí, señor presidente, buenas noches. Fíjese que lo que nosotros estamos haciendo es que luego de que nos reportan una comunidad, como cuando fuimos con usted a las 2 comunidades que hemos ido, el ejemplo de la Nueva Israel, al principio teníamos 50 viviendas destruidas completamente, llegamos al número de 59 viviendas totalmente destruidas, 73 con daños menores, otras con riesgo inhabitable 163, con daños de reparaciones de techos, paredes y que siempre sobre zonas de riesgo, otras 54. Entonces, este censo lo estamos sacando al día siguiente que nos reportan una comunidad. En el caso de la Nueva Israel, estamos seguros que son 231 familias que debemos reasentar, porque tienen daños grandes y que si siguen viviendo ahí van a volver a estar en esas condiciones. Lo mismo en la comunidad de Aguascalientes que fuimos a visitar con usted, la familia Zamora que estuvimos con ellos, ya se les visitó, ya se les está dando las opciones de vivienda. En ese caso, las 65 viviendas son pérdida total. Los desastres se deben a que han sido construidas en el cauce del río Salhuate. No se respetó la distancia para la zona de protección, o sea que aquí no había controles ni ningún plan de urbanización, absolutamente nada. La gente llegaba y también por sus escasos recursos se va a instalar a donde se puede instalar, arriesgando sus vías a la orilla de un río. Sin respetar ninguna zona de retiro, ni la zona de protección, que es un rango promedio de 30 a 50 metros que se tiene que tener en una zona a la orilla de un río o un riesgo. Eso no se ha respetado. Nosotros vemos las casas pegaditas a los ríos. Es que la misma necesidad ha hecho que nuestra gente se vaya a instalar a zonas de alto riesgo, pero lo más peligroso y lo más
lamentable es que no ha habido una entidad que llegue a decirles, momentito, aquí no se puede estar. Y peor aún, no ha habido soluciones para ello. Y darle una solución, porque simplemente decirle no puede. Ajá, o sea, no ha habido ninguna de las dos partes. Entonces, no solo se le ha tenido soluciones para las familias de escasos recursos, soluciones habitables, de viviendas dignas para esta gente, sino que se les ha permitido irse a instalar a zonas en las que arriesgan a toda su familia. Y eso es lo que nosotros vamos a evitar. Estamos trabajando en equipo con el Ministerio de Obras Públicas, con ANDA, con Tejido Social, con Protección Civil. Cuando nos reportan una comunidad dañada, pues van nuestros equipos técnicos y sociales. Ministra, ahí hay dos temas. Está el tema de las casas que están en vulnerabilidad, que tenemos que resolver en lo más rápido posible, y está el tema de las casas que están ya dañadas o que ya se perdieron o que ya se las llevó el río. Así es. O que ya se desmoronaron. Así es. Tenemos un reporte de cuántas casas hay dañadas. Sabemos que es dinámico, que va a ir cambiando, pero al momento... el día de hoy, tenemos un reporte de 365 365 viviendas completamente dañadas, destruidas, que esas familias no pueden regresar ahí. Obviamente esto está cambiando constantemente. Y las demás, tenemos un aproximado de 1.200 viviendas que tienen diferentes daños y este número está cambiando constantemente. Pero hay 1.200 ahorita que están dañadas y 365 de pérdida total. Pérdida total. Ajá. Ministro, me dicen que el Monumento de la Transparencia es un parque. Yo pensé que era la señora Azul. Es la señora Azul la que hay que... Pero eso después del inventario y de resolver el problema. La señora Azul es la que hay que desmantelar, no el parque. Así haremos. Ministro Laví, el hecho que tengamos esta emergencia urgente no nos quita que tenemos la otra emergencia importante, que es el tema del COVID-19. ¿Cómo estamos en eso? La red de hospitales, vi que ya se inauguró la nueva área en el Hospital Rosales, que se remodeló el área del Hospital Rosales. Bueno, era un cambio muy significativo. Sí, definitivamente, presidente, el sistema de salud se está desarrollando y se está desarrollando en plena emergencia, no solo sanitaria, sino que en una emergencia, en el caso de la tormenta Amanda, y pues todo esto ha sido una labor titánica, una labor que se está realizando por un trabajo articulado por diferentes instituciones. El Ministerio de Salud da los lineamientos, el apoyo, el Ministerio de Obras Públicas nos está ayudando con todo este trabajo por parte de la adecuación, y no solo es una adecuación, sino que viene siendo la creación de infraestructura, también el funcionamiento de áreas que nunca se habían tenido en el sistema de salud, como es el caso de las unidades de cuidados intensivos a la cual usted comenta, presidente. El día de ahora se inauguraron 21 unidades de cuidados intensivos en el Hospital Rosales, en un área totalmente diferente. Son las que, perdón, ministro, que me interrumpí, son las que el embajador de Estados Unidos nos hizo la entrega de los ventiladores mecánicos. Correcto, presidente. Bueno, nos dieron 250, pero 21 se llevaron ahí a esa unidad del Hospital Rosales. Sí, esa es una parte de la unidad. También tenemos dentro de esa área 26 camas de unidad de cuidados intermedios y asimismo 12 unidades para cuidados especiales. Esta es una unidad de cuidados intensivos bien diseñada para el manejo de la pandemia de coronavirus, y también va a ser una unidad de cuidados intensivos que va a servir para el sistema de salud. Esto está totalmente aparte del Hospital Rosales y va a sumar a las unidades de cuidados intensivos que ya el Hospital Rosales tenía. En ese sentido, tiene todo el equipo, en ese sentido, tiene todo el diseño de flujos que son unidireccionales, en los cuales hay sitios donde el personal de salud se quita un traje de bioseguridad nivel 2, se pone un traje de bioseguridad nivel 3, entra al área de atención, en el cual se cuenta con todos los equipos. También hay telemedicina. Exacto, tenemos cámaras de videovigilancia para garantizar esa telemedicina, el hecho de que el personal de salud no tenga que exponerse innecesariamente. Podemos hacer acercamientos de los monitores, los parámetros, los signos vitales, la curva de oxigenación, y en ese sentido esa tecnología nos da la capacidad de poder tener una intervención mucho más adecuada para la población salvadoreña, y es increíble poder
ver de primera mano y ante la experiencia que he tenido yo en el sistema de salud cuando me formé, que habían deficiencias en las cuales ni siquiera teníamos un monitor cardíaco, y si existía el monitor, no tenía ni siquiera los cables con los que se conectan estas guías. Creo que toda la población salvadoreña, al visitar una unidad, un hospital, se ha dado cuenta que ni siquiera existen los aparatos, y si están no funcionan, y en ese sentido poder tener la oportunidad de ver que el sistema se está desarrollando y no solo una adecuación ni un maquillaje, sino que una obra que definitivamente cumple con estándares de primer mundo, es una satisfacción, y creo yo que ante la posibilidad de hacer esto en plena emergencia, lo que los salvadoreños, a través de la gestión que usted está teniendo, presidente, puede llegar a ser increíble. En ese sentido, yo quisiera pedirle, presidente, que me permita mostrarle unas fotos de cómo ha sido el antes y el después de las diferentes áreas hospitalarias, para que los salvadoreños conozcan que probablemente el lugar donde alguna vez recibieron una atención hospitalaria ya no es la misma. ¿Aquí? Estas son imágenes del área específicamente que se ha remodelado, se ha adecuado, en el cual ustedes pueden ver que plenamente no cumple. Eso no está remodelado, eso es como era antes. Ese es el antes, donde plenamente no se cuenta con ninguna medida sanitaria. Ese es el Hospital Rosales. Ese es el Hospital Rosales. Estas eran las infraestructuras anteriores, todo hacinado, no había un orden. Definitivamente esto no es limpio, no cumple con los criterios de área hospitalaria, no tiene curvas sanitarias, aires deteriorados, sin filtros, aires acondicionados convencionales. Usted puede ver pero es insalubridad, o sea, no solo lo estético, es insalubridad de los techos, de las paredes, de los pisos, de los baños. La gente se moría de la insalubridad en el hospital entonces. Por eso la Red Nacional de Hospitales tiene altas tasas de infecciones nosocomiales, porque precisamente no existe el mantenimiento ni la salubridad. La climatización de las áreas definitivamente está sin filtros EPA, que son los filtros que garantizan disminución de enfermedades. Entonces, en ese sentido... Ministro, el Hospital Rosales fue fundado en 1950, hace mucho. Pasaron ¿cuántos años sin hacerle nada? Es increíble, presidente, que la salud de los salvadoreños nunca se haya tomado en cuenta. Pero el 80%, 90% de los salvadoreños utilizan los servicios públicos, el seguro social, y no les importó nunca. Así es, presidente. Esto es el acumulado de años de no preocuparse por el sistema de salud, de años de dejar el sistema de salud sin apoyo, sin el equipo necesario, todo esto. No, la gran ventaja de esto es que la población sabe que lo que estamos mostrando es real, porque muchísima de la población utiliza estos hospitales. De hecho, el Hospital Rosales es el hospital de referencia del país. Sí, presidente, es el hospital que todo el gremio médico sabe que ante la necesidad de la atención más especializada se acude al Rosales. Todos los salvadoreños en más de alguna Ahí se atiende el cáncer, ahí se atiende, bueno, ahora se va a atender COVID, ahí se atienden cardiopatías, insuficiencia renal. Bueno, la gente viene del interior del país a atenderse a este hospital que usted nos acaba de mostrar. Y estas son, presidente, permítame mostrarle el trabajo articulado de todo este gabinete, un área hospitalaria totalmente diferente. Que Ese es un hospital de verdad. Con lo necesario. Estamos hablando de áreas que están climatizadas, con los filtros, con esclusas, con rutas de flujo unidireccionales, con equipos nuevos, con equipos que van a garantizar que cada unidad tenga lo necesario, no que tenemos 10 unidades de cuidados intensivos y un aspirador para esas 10 unidades, sino que cada unidad tiene su equipo indispensable en el cual no solo puede dar la atención a COVID, sino que en algún momento esto va a llegar a servir para fortalecer la atención del Hospital Rosales. Tenemos también las cámaras de videovigilancia, con lo cual el sistema de salud está dando un paso que nunca se había tenido y con lo cual se va a avanzar mucho con tecnología, sobre todo con el apoyo del trabajo articulado. Estamos de la mano con innovación que nos está apoyando para hacer realidad todo este sueño que el sistema de salud tiene, llegar a unificarnos y llegar a organizarnos con el expediente de alguna manera electrónico y poder brindar la atención en salud de primer nivel. Ministro Nelson, ministro de Hacienda, nosotros, junto con el ministro de Alaví y con el ministro Romeo Herrera de Obras Públicas, tenemos un plan que se ha estado haciendo,
comisionada, para dejar un legado de que todos los hospitales del país, todos queden así como acabamos de ver el Hospital Rosales, esa parte del Hospital Rosales. Todo tiene que quedar así. Y no solo todo el Rosales, sino el San Juan de Dios, el San Camil, el San Rafael, todo. Es decir, que los 30 hospitales, son 30, ¿no? 30. Sí, son 30. Los 30 hospitales de la Red Nacional Pública de Salud estén como acabamos de ver el área, ¿no? Así. Y eso va a requerir recursos. Ya estamos trabajando en una operación, presidente, para poder alcanzar a cubrir toda la red hospitalaria. En los próximos días usted dará el anuncio una vez que termine, digamos, esta etapa de crisis. Le vamos a presentar a la población salvadoreña un paquete en materia de salud pública. Sí, porque necesitamos que la gente, el salvadoreño que no tiene dinero para pagar una salud privada, vaya y encuentre un hospital así, como el que nos acaba de mostrar el ministro. Presidente, nos entregaron un hospital Saldaña sumamente deteriorado, un hospital que daba atención para enfermedades infectocontagiosas. Ese es el Saldaña. Como lo es, correcto, presidente, como lo es la tuberculosis en el territorio. Ustedes pueden ver áreas totalmente destruidas. ¿Qué es eso? Esas son las áreas de espera de los pacientes, las cuales no cumplen ningún criterio, ninguna Pero ¿y cómo no condición. está presa toda esta gente? Esas son la serie de ¿Cómo pueden dejar dificultades. eso así? Manejaron los mismos presupuestos que manejamos nosotros. No tenían crisis económica como tuvimos nosotros, tuvieron una década. ¿Cómo pudieron dejar eso así? Es que la gente me dice, presidente, no se enoje cuando hable, pero ¿cómo no se debe enojar uno cuando uno ve eso? Es que si uno no le causa indignación, no tiene sentimientos. Totalmente deteriorado, eso es... Son unos delincuentes, la verdad. Me disculpen, yo sé que no les gusta que les diga, pero es que son unos delincuentes. En esa Asesino. imagen, presidente, en la anterior, podemos ver el pabellón de manejo de enfermedades infectocontagiosas llamada el pabellón Lucha, conocido por la mayoría de médicos que han pasado por este lugar y la mayoría de salvadoreños que tienen una enfermedad pulmonar. Ministro, por favor, presenten yo necesito quedarme en un expediente y lo presenten a la Fiscalía General de la República. Yo voy a hablar personalmente con el fiscal, eso se tiene que procesar. Esto es un delito a la salud pública, esto es un atentado totalmente a la vida de los salvadoreños. Está bien, presidente, se va a hacer como usted indica. Por favor. Y queremos mostrarles también ya las imágenes de cómo se ha avanzado. Estas son las unidades de emergencia. Sabemos las características del hospital, pues no tenía ni siquiera una calle adecuada. Se está remodelando toda el área y este es el nuevo Hospital Saldaña. Este es totalmente un cambio, un hospital con unidades de cuidados intensivos en las cuales se cumplen todos los criterios. Tenemos el personal sumamente comprometido en el manejo y con la experiencia para manejar enfermedades infectocontagiosas. Es un área en la cual se cumplen también con el equipo de ventilación mecánica, monitores, las camas hospitalarias, el sistema de climatización con filtros HEPA y sobre todo estas unidades de cuidados intensivos, cada una tiene una exclusa, con lo cual se puede limitar el acceso a un área en específica y cada paciente está totalmente separado del otro. En ese sentido, se ha habilitado también toda la línea de gases, toda la línea de oxígeno, aire comprimido, succión, y de esta manera se está dando un salto de calidad en el sistema de salud que va a perdurar por mucho tiempo. Esto es posible gracias a la ayuda de todas las instituciones. Se siguen implementando tecnologías de punta. ¿Estas cámaras son las cámaras para la telemedicina o son para son videovigilancia? Estas específicamente, presidente, son para telemedicina. Con estas cámaras podemos tener la capacidad de llegar a visualizar el monitor y datos precisos, no tienen distorsión. De esta manera nosotros podemos hacer un zoom y podemos visualizar cuáles son los parámetros de frecuencia cardíaca. ¿Y tiene fotografías del área de telemedicina? También en breve podemos ver las imágenes del centro. Este es el centro de monitoreo. Ahí está al pendiente el personal de todos los cambios de parámetros, tanto en los monitores como en los ventiladores mecánicos de cada una de las unidades. Y no solo las unidades, sino que los pasillos, para garantizar que se dé una atención de primer nivel. El personal está totalmente comprometido porque hoy tiene las herramientas para poder luchar, las herramientas para poder sacar los pacientes
y esa alegría de que trabajando juntos con las herramientas necesarias y con el apoyo para el suministro de todos los medicamentos, se puede dar una atención, hoy por primera vez se puede dar una atención de calidad para la población salvadoreña en salud. También este es el centro oftalmológico que en algún momento pues era una área totalmente descuidada en el Hospital Sacamil, donde se había prácticamente limitado, eran bodegas en las cuales no se contaba con la más mínima... Y los ministros de salud y ministras de salud que estuvieron anteriormente nunca fueron a los hospitales a ver esto. Me imagino, presidente, que tuvieron que conocer de esto, el sistema de salud definitivamente... Y cuando miraban esto, ¿qué decían? ¿Lo veían bien? ¿Lo veían normal? Cuando llegaban y veían esto, se iban a su casa, a su oficina, lo miraban. Esto demuestra que nunca ha existido un interés por el sistema de salud y creo que es bien importante el poder... esta fotografía es nuestra, digamos. Esta fotografía es ya una de las áreas que se están trabajando, cómo ha venido el cambio. Esta es el área real, esto era el Hospital Sacamil, no hace mucho tiempo. Estas son bodegas en las cuales se tenía chatarra, se tenía papeles, se tenía simplemente en una condición sumamente insalubre, los techos descuidados. Vaya, pero la bodega, digamos que uno pudiera decir, es un área que no estaba abierta al público, tal vez la tenían ahí tirada, pero el área anterior, la fotografía anterior, veíamos enfermeras caminando, veíamos gente sentada esperando, es decir, estamos hablando de eso, es una zona de atención al cliente, ahí está, atención de donantes, o sea, la gente va a donar sangre y lo atendían ahí. Correcto, ese es el pasillo central del hospital, esa es una de las áreas de banco de sangre, el laboratorio central del hospital, y definitivamente eso hay evidencia de una desatención en el sistema de salud. Tenemos un pueblo noble, Sí. aguantador, la verdad. Estas son las nuevas áreas, el centro oftalmológico totalmente rediseñado, totalmente acoplado, con equipos y con personal que está brindando una atención directa y no solo a cirugías de mediana complejidad, sino que a cirugías sumamente grandes, a cirugías que el sistema de salud no estaba acostumbrado a realizar. Esto es un trabajo de cómo se ha venido realizando las diferentes intervenciones con el aporte técnico y también con el aporte de equipo y con el aporte de las diferentes instituciones, y hoy por hoy el Hospital Sacamil está dando toda la atención que en algún momento pues no se realizó. Estas son más imágenes en las cuales se ve la deficiencia en el sistema. Esta parte es el área de quirófanos que estaba descuidado, se tuvo que botar prácticamente porque contaba con azulejos que no cumplen las condiciones sanitarias de un área hospitalaria. Pero ahí ya está, digamos, ya está devastada por nosotros. Sí, eso ya se está trabajando definitivamente. Era azulejo, el cual ya médicamente no se recomienda en los diferentes quirófanos porque se acumulan bacterias en los canales del azulejo, y se tuvo que hacer una intervención para remodelar todo el área y utilizar paredes con curvas sanitarias, con pintura epóxica para disminuir la cantidad de bacterias. Sabemos que las cirugías son algo complejo, son algo en lo cual debe evitarse en la manera de lo posible las infecciones del sitio operatorio, y para poder cumplir con eso necesitamos áreas adecuadas. Eso que está ahí es como estaba antes. Es correcto. Y estas son las nuevas imágenes, estas son las áreas de quirófano nuevas, totalmente con sus curvas sanitarias, con pintura epóxica, con puertas, puertas metálicas de acero inoxidable algunas. Estas son las que están al exterior y las que están directamente. Es un quirófano de primer mundo, con equipo de primer mundo, y esto ya está en funcionamiento. Son áreas en las cuales se va a fortalecer un quirófano, bueno, son 2 salas de quirófanos inteligentes en las cuales se van a realizar cirugía cardiovascular, cirugías, gastrointestinales avanzadas, al igual que toda la rama de cirugías que ya se realizan por el segundo nivel de atención. Esto solo es una muestra de lo que está realizando y del desarrollo que está teniendo el sistema de salud, que nunca había existido en nuestro territorio. Muchas gracias, ministro. Sí quisiera pedirles que toda la red, el 100%, porque me imagino que falta, y entonces hay que garantizar esos recursos para que toda la red
de hospitales públicos podamos mostrarla con orgullo y que se vean modernos, de primer mundo, dignos, que es lo menos que merece nuestra gente. Así será, presidente. Gracias. El ministro de Agricultura, Pablo. Yo he visto imágenes, de hecho hoy me enviaron unas, cultivos totalmente perdidos, cosechas perdidas, el campo pues por evidentes razones, el exceso de agua destruye un montón de cultivos. Sí, presidente, la verdad que estamos bien afectados en la área agropecuaria. Déjeme decirle que normalmente los equipos del MAC, del CENTA y todas las ramas de agricultura, una vez entran a trabajar, una vez terminan pues las emergencias para hacer los levantamientos. Pero nosotros en este gobierno hemos trabajado diferente. Empezamos a hacer los levantamientos desde el primer día, cuando estaba pues la emergencia en su más esplendor. Déjeme decirle que pues tenemos, por esa razón tenemos este día datos preliminares que le voy a poder dar para que tenga una idea de las pérdidas en ciertos municipios de la región de aquí en El Salvador. Déjeme decirle que también estamos afectados porque la lluvia ha sido fuerte y nos encontramos en la etapa en la siembra. Como usted sabe, la semilla mejorada y el fertilizante lo entregamos en este mes de mayo y parte de junio. Y pues esos datos los vamos a tener hasta que la emergencia pues termine, para darles ya datos 100% reales. Los que le voy a poder dar ahorita son preliminares de ciertos municipios que hemos atendido con los técnicos desde el primer día. Déjenme decirle, por ejemplo, que en lo que es maíz, en el sector hemos monitoreado 67 municipios a nivel nacional, de ellos 7.757 manzanas que son destinadas para este cultivo, 7.075 han sido afectadas entre severa y bastante severa. Eso es en maíz. Usted sabe que somos un pueblo que consumimos muchísimo maíz, claro, y esto pues tiene repercusiones serias en todo el sistema agropecuario. Pupusas, todo se hace con maíz. Y no solo eso, también para los animales, porque lo verde del maíz cuando se consume en elote, en verde, sirve para el alimento del ganado y de muchos animales. También el cultivo de frijol, hemos sondeado 24 municipios, con énfasis en zonas donde los daños han sido más severos y también se reporta una alta cantidad de pérdidas y daños. Esta no es, gracias a Dios, no es la cosecha más fuerte de frijol. Gracias a Dios estamos apenas empezando lo que son las siembras. Entonces, vamos a sacar datos reales que le vamos a presentar una vez pasen, pues como usted sabe, no se puede acceder a muchos de los lugares, porque sí, usted ha visto las fotos, son lagos. Zapotitán, por ejemplo, parece lago, y en Zapotitán, que es el distrito de riego donde tenemos la mayor siembra de arroz en el país, solo ahí se han perdido más de 1.200 manzanas al 100%, están bajo el agua, perdidas completamente. Entonces, sí tenemos afectaciones graves. En el ganado, por ejemplo, se han muerto más de 100 reses, ¿verdad? Y esto sigue creciendo todos los días porque los reportes siguen entrando de los diferentes municipios que visitamos, de los reportes de los ganaderos. En lo que es el rubro de las aves, hay más de 2.500 aves muertas. En el café, que es tan importante, no ha sido afectado tanto lo que es la producción, pero sí el exceso de humedad. Presidente, vamos a tener que tomar medidas, como hemos hecho todos los años con la roya, ya que el exceso de humedad pues hace que salten los casos de roya en el café. Decirle también que la tormenta, pues al menos más de 176 productores individuales y 2 asociaciones productoras han tenido daños ocasionados por fuertes vientos y deslizamientos de tierra. Yo personalmente fui a Zapotitán hace 2 días, fui a verificar personalmente con las personas que están en el sector 5 y la verdad que estaba inundado completamente. Nos reunimos con los productores, llevamos a personas del Banco de Fomento Agropecuario que nos acompañaron y estuvimos reunidos con todos ellos. Déjenme decirles que ellos solicitaron maquinaria pesada. Yo inmediatamente pues me comuniqué con el ministro Romeo, quien gracias
Romeo, porque inmediatamente pues ya nos hizo llegar la maquinaria pesada para desolvar los ríos. Esta maquinaria va a estar trabajando más de 15 Maquinaria días. del MOP. Sí, del MOP. Lo estamos colaborando porque nosotros tenemos... Así tiene que ser, trabajen Claro. todos de la mano. Claro. No, Interinstitucional, si uno tiene maquinaria y le ocupa el otro, o uno tiene recursos humanos y le ocupa el otro, o recursos financieros incluso. Tratemos de claro. cada quien que ponga lo que pueda y apoya al otro. Así ha sido, nos ha dicho usted siempre y así lo hemos hecho. Romeo nos ayudó muchísimo. Déjeme decirle que solo con esa máquina pues estamos, más de 1000 manzanas de cultivos están siendo beneficiadas y más de 5000 personas, solo con esa maquinaria que mandó Romeo, con una. Y decirle pues que la verdad pues los daños son graves. Esperemos que los reportes, para darle ya un dato preliminar con cifras monetarias y ser más exactos, pues, pero tenemos que esperar que termine las lluvias para hacerlo. Gracias. Vamos a tener que hacer... Yo entiendo que la cosecha algunas ya no se pueden recuperar porque ya pasó la fecha, otras no se afectaron porque todavía no es la fecha, otras sí se pueden recuperar. Caso del maíz, por ejemplo, creo que se puede resembrar. Sí, sí, presidente. Ya que el maíz depende de la época lluviosa y la época lluviosa apenas empieza. Correcto. Pero vamos a tener que hacer un plan de recuperación del agro. Ya teníamos, de hecho, la idea de hacer un plan de reactivación del agro. Correcto. Pero ahora tenemos que pensar en un plan de recuperación del agro y un plan de reactivación del agro a la par. Claro. Porque lo queremos reactivar a como era en sus mejores tiempos, pero primero tenemos que recuperar lo que acabamos de perder en estos 7 días. Acabamos de perder lo poco que teníamos, presidente, porque déjeme decirle que hemos heredado una agroindustria y agricultura con una importación del 75% de la comida la importamos. Cuando hace 30 años El Salvador, 40 años era un líder en la región agrícola. Hoy somos los mayores importadores en Centroamérica. Entonces tenemos que darle vuelta a la matriz agro para volver a producir nuestros alimentos. Más ahorita, en la época que nos encontramos como el COVID-19, con virus y pandemia. Hay una posibilidad de hambruna mundial, según la FAO. Sí, hay países, presidente, que se reporta que va a haber hambruna. Y no necesariamente por falta de alimentos, presidente, sino que por la misma logística. Porque, por ejemplo, puede haber comida en Chalatenango, pero no llegar a las grandes ciudades, por los mismos problemas de los virus, el mismo problema de transporte que se da. Hay un problema de falta de alimentación, muchas veces por logística y no porque no se encuentra el alimento. Entonces hay que hacer un plan de autosuficiencia alimentaria. Correcto. Hay que hacer un plan de reactivación del agro y hay que hacer un plan de recuperación de lo que perdimos en estos 7 días. Exactamente, lo que perdimos en los últimos 7 días, lo que perdimos en los últimos 40 años y lo que heredamos. Y decirle que nosotros ahorita ya estamos trabajando. Y prepararnos para lo que está perdiendo el mundo, porque si somos un país importador, netamente importador de prácticamente el 75% de los alimentos, sí, nos va a venir a golpear en una tercera crisis cuando nos toque comprar alimentos caros y la gente va a tener el mismo dinero o menos para comprar la misma cantidad de alimentos a un precio mucho más alto. Ya lo estamos sufriendo, presidente, con algunos productos, de que un país vecino pues se limita a dejarnos pasar rápido el producto, porque sabe que en El Salvador somos importadores natos, entonces se limitan, nos llevan por partes. Y eso pues la verdad que tenemos que trabajar en la seguridad alimenticia, es necesario ahorita más que nunca. Vamos a hacer un comité una mesa para ver eso. Gracias a Dios contamos con la reserva estratégica. Sí, yo sé. Que compramos, sí, gracias a Dios. Y déjeme informarle que este día arribó a Cajutla, pues tenemos bastantes contenedores de arroz que están entrando. Tenemos arroz, maíz y frijol, básicamente, sí, en la reserva estratégica. Sí, todos están entrando ahorita, está entrando todo semanalmente el producto, ¿verdad? Y tenemos... Pero hay que pensar en algo más. La reserva está bien, porque claro, quiere decir que no va a haber hambre. Pero hay que hacer algo más ambicioso. Por ejemplo, aquí importamos el 95% de los plátanos que comemos. Correcto. Cuando se pudieran producir perfectamente acá, o por lo menos una buena parte. Es decir, no solo quedarnos en maíz, arroz y frijol, no, claro, y café, sino que ser un poquito más amplios en la producción de alimentos que igual vamos a consumir nosotros. Uno de los mayores productores de plátano, Barraciega, pues mandaron unas fotos, se cayeron toditos los platanales.
los platanares. Y la verdad que todo el agro ha sufrido, como le digo, las ganaderías han tenido que sacar a los animales de las ganaderías, de las salas de ordeño, de sus corrales, porque el agua llegó pues a 1 metro y han tenido que llevarlo a niveles más altos porque los ríos se estaba llevando a los animales y por eso se han perdido más de 1 centenar o medio millar de animales a nivel nacional. Ya cuando tengamos los datos exactos se los vamos a pasar, pero sí, la verdad que a esta hora y este día hay gente que tiene su ganado en propiedades del vecino y no en sus propiedades porque no pueden llevarlas porque está tan alto el nivel de agua que los animales ya se están enfermando, ¿verdad? Es grave. Ok, hay que arreglarlo. Claro, no, estamos trabajando en eso. Como les digo, nosotros ya estamos haciendo planes con los bancos, hemos visitado a la gente, les dijimos que por favor no se arriesgaran, como usted ha dicho, que primero es la vida humana. Primero la vida humana. Así siempre, correcto. Y luego vamos a trabajar con ellos para levantar de nuevo el agro. Y también lo pecuario y todo. Así es, presidente. Avícola, etcétera. Y ellos han entendido, yo fui muy enfático en ese mensaje, lo dije más de 3 veces en la reunión. Y ya estamos reunidos, llamamos con los del banco, les dijimos cómo que no se preocuparan, que ellos iban a tener dinero para seguir trabajando. Nosotros los vamos a ayudar. Por ejemplo, a los también pudiéramos garantizar la compra de su producción en algunos casos. Claro. Para que ellos tengan seguro cómo pagarle al banco, porque si no, solo les vamos a meter en deudas y nunca van a salir. Mientras que si nosotros les garantizamos un proceso de acompañamiento o hasta incluso comprarle el producto, pues ellos ya están garantizados, hasta con garantías, incluso por parte del gobierno. En ese rumbo vamos, presidente, exactamente ese es el rumbo que estamos llevando. Tengo entendido que hoy fue el presidente Van de Sal, Juan Pablo. ¿Dónde está Juan Pablo? Buenas noches. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Juan Pablo, tengo entendido que hoy tuviste una reforma que al fin te aprobaron después de muchos meses de estar cabildeando. Correcto. Para que Van de Sal pueda ser un banco de verdad. Sí. Y no simplemente ese banco de adorno, de desarrollo que nunca desarrolló nada, sino un banco que de verdad se encargue de desarrollar el país. Y si estamos hablando ahorita de lo que se ha perdido en el agro, lo que se ha perdido, me imagino, en casi todos los rubros, sumado a la crisis del COVID, que ahí sí están todos los rubros golpeados, probablemente únicamente el farmacéutico y los supermercados no están golpeados, pero de ahí prácticamente todos los rubros están golpeados. Va a haber que hacer un plan de reactivación económica que va a requerir de masivo financiamiento. Sí. De parte de Van de Sal, del Banco de Fomento Agropecuario, del Banco Hipotecario, que son los 3 bancos del Estado, y impulsar la banca privada, subsidios. Entiendo que también está la creación, ministra, ministra Hayem, la creación de un fideicomiso. Correcto. También para poder prestarle a los sector informal, prestarle a los microempresarios, prestarle a los pequeños empresarios, a los medianos, también a la empresa grande, subsidios para planillas, etcétera. Le voy a dar primero la palabra a la ministra y luego usted, presidente. Correcto. Efectivamente, presidente. Esta semana llevamos a la Asamblea un anteproyecto de ley para la creación y la regulación de un fideicomiso por $600 millones que pretende apoyar a las empresas por medio de un subsidio a los empleados de hasta un 50% por un periodo máximo de 2 meses. Son 3 fondos dentro de estos 600 millones, ese es uno, pero aparte hay un fondo para el otorgamiento de créditos por $360 millones para las empresas del sector formal y uno de $100 millones para las empresas en el sector informal. Ahí hay que apoyarnos con CONAMIPE en el tema del sector informal. Ellos lo tienen censado, los conocen, saben cómo darle seguimiento. El sector formal es más fácil. Parte del sector informal, tal vez CONAMIPE no. Sí, efectivamente, como usted nos lo ha ordenado, estos son proyectos que vamos a trabajar de manera interinstitucional, nada menos el anteproyecto de ley que llevamos a la Asamblea Legislativa contempla la creación de un consejo de administración en donde participaría CONAMIPE, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y representantes del sector empresarial. Gracias. Sí, Juan Pablo, perdón que te quité la palabra, pero no hay problema. Contándonos un poquito de lo del banco. Correcto. Definitivamente, presidente, no dudo que
Dios está con usted y con este gobierno y con el pueblo salvadoreño. Esta reforma llega en el momento más oportuno. Bandesal efectivamente no era un banco de desarrollo, era un instrumento que se utilizaba para pasar recursos al resto de la banca subía la cantidad de puntos que ellos querían y al final simplemente le estaba prestando un servicio al resto de la banca, pero sin hacer una verdadera labor de fomento al desarrollo productivo del país. Eso lo identifiqué en la primera semana que llegué, presidente, y rápidamente le informé a usted de que había que buscar la transformación de Bandesal a través de esa reforma en la ley. Yo quiero expresarle el agradecimiento porque hoy, justamente a un año de nuestra gestión, hemos logrado transformar Bandesal. Ahora va a ser un banco, oiga esto, tenemos la capacidad de crecer 1.600 o 1.800 millones en nuestros activos. Eso quiere decir que vamos a poder captar dinero en buenas condiciones y aquí sí le voy a pedir al Ministerio de Relaciones Exteriores que ya nos está ayudando a que nos coordinemos en los esfuerzos principalmente en Europa. ¿Para qué? Para traer fondos en las mejores condiciones que ahora Bandesal va a poder manejar directamente con los micros, pequeños y medianos empresarios. De todas las líneas, vamos a crear líneas especiales, presidente, para el sector ganadero, para el sector cañicultor, para el mismo sector cafetalero, obviamente para todo lo que es la industria, el comercio. Bandesal va a poder canalizar recursos siempre a través del resto de la banca, pero ya no vamos a permitir que se haga a libre albedrío, porque eso no tiene ningún sentido. Le pongo un ejemplo. Tenemos 20 millones en eficiencia energética, Bandesal va a poner 20 más, pero nos va a apoyar aquel banco que acepte dar una tasa no mayor al 6.25. Y el que no acepte, pues simplemente no va a trabajar con nosotros, porque no puede ser posible que nosotros captemos barato el dinero y le llegue al empresario carísimo. Esto va a venir a potenciar y a poder resolverle una gran demanda que va a haber post-crisis. Estamos hablando de que Bandesal se prepara para gestionar por lo menos 300 millones en los próximos 3 meses, además de lo que vamos a manejar por el fideicomiso de la recuperación económica. Estamos poniendo a disposición 100 millones en garantías parciales para créditos productivos, presidente. Esto va a permitir que los pequeños y los medianos que no tienen suficiente garantía, Bandesal les va a poner la mitad de la garantía de sus créditos para facilitarles que puedan obtener buenos financiamientos. Esto va a generar un círculo virtuoso porque ellos van a poder aumentar volúmenes de producción, contratar más personal, aumentar las exportaciones, generar más tributos para el Estado. Esa cadena virtuosa que es la que necesitamos impactar en lo que es el sistema de la economía nacional. La reforma de hoy lleva otros componentes. Por ejemplo, el banco abre una ventana de responsabilidad social que no tenía. ¿Para apoyar a quién? Para apoyar el arte, la cultura, la salud, la educación y el deporte. De las utilidades que va a tener el banco, un porcentaje se va a utilizar para poder apoyar estos sectores. Vamos a hablar con el Ministerio de Cultura, vamos a hablar. Muchísimas veces no hay dónde poder tener algún tipo de respaldo financiero. Hoy Bandesal lo va a poder hacer a partir de esta reforma, entre otras cosas. Pero lo más trascendente y lo más importante, por lo que todos los sectores productivos respaldaron, a pesar que había uno que trataba de detenernos, es que entienden que ahora Bandesal sí va a ser un aliado estratégico. Vamos a estar respaldando y apoyando. El máximo que vamos a poder financiar, presidente, son 37 millones de dólares. O sea que vamos a poder dar desde $500 hasta el máximo 37. Por unitario. Correcto. Es decir, correcto. un solo crédito. Por grupo económico, correcto. Correcto. Obviamente, los grandes los vamos a respaldar siempre y cuando sea un proyecto estratégico. Un claro, proyecto, como energía, por ejemplo. Sí, por ejemplo, energía limpia, o que sea un proyecto de alto impacto social positivo, tecnológico, etcétera. Esto va a estar alineado con las políticas del Ministerio de Economía, si esos proyectos son o no son financiables por parte de nuestro banco, porque al fin y al cabo es un banco que tiene que estar alineado con las políticas económicas de nuestro gobierno. Hay mucha gente apostándole al fracaso económico de nuestro país, porque dicen que nuestras medidas sanitarias van a impactar tan duro en nuestra economía que entonces vamos a fracasar económicamente. Yo tengo fe de que van a pasar dos cosas aquí. Sí. La primera es que no vamos a perder ni por cerca el número de vidas que están perdiendo nuestros vecinos. Y no solo nuestros vecinos de Centroamérica, sino además los demás países latinoamericanos. Entiendo que México, por ejemplo, está perdiendo 1000 vidas diarias. No estoy hablando de 1000 contagios, ojo. Sí, 1000 vidas. 1000 vidas. Están teniendo 1000 muertes diarias en México.
Yo recuerdo cuando tuvimos una cadena nacional y yo dije que los dos, bueno, primero cuando el epicentro estaba en Europa, yo dije el epicentro va a ser Estados Unidos. Se dijo que éramos alarmistas y luego el epicentro fue Estados Unidos. Cuando ya el epicentro era Estados Unidos, yo dije el epicentro luego va a ser Latinoamérica y se va a dividir en Brasil y México, por no haber tomado medidas y por los tamaños de la población. Se me dijo que era alarmista y que no era así. Ahorita los epicentros son Brasil y México. Ahora muchos países están reabriendo de golpe sus economías y yo estoy seguro, lastimosamente quisiera estar equivocado, pero estoy seguro que el rebrote que van a tener y la nueva ola que van a tener, el nuevo pico que van a tener, los va a forzar a volver a cerrar. Y eso va a tener un costo humano que es el más importante, la vida humana, que es irreemplazable con nada, pero también para los que les gusta enfocarse en la economía, va a tener un impacto fuerte en la economía, porque si cerrar una vez golpea, ya me imagino cerrar dos veces. Porque también golpea no solo económicamente, sino que golpea en la lógica y en la psicología de cualquier inversionista. Invierto, me cierran, espero, me abren y luego me vuelven a cerrar. Entonces, yo sí siento que la mayoría de países que están reabriendo de golpe, no todos, pero muchos de ellos, están tomando una decisión que les va a costar muchas vidas humanas, están sacrificando a sus poblaciones a cambio, supuestamente, de dinero, pero estoy seguro que ni el dinero les va a llegar, porque antes de que les llegue el dinero, estoy hablando de 15 a 20 días, van a estar siendo golpeados por los rebrotes y entonces no va a haber tiempo ni siquiera de hacer dinero cuando ya vengan los costos altísimos tanto en vidas humanas, en gastos de salubridad y de sanidad pública y en gasto y en el golpe económico. El Salvador se caracterizó, y esto nadie lo puede negar, por tomar las decisiones más rápidas, más audaces en el momento que se debió tomar. Fuimos el primer país que cerró la entrada de China, se nos criticó por eso. Fuimos el primer país que cerró la entrada de Italia, del mundo. Se nos criticó por eso, el primer país que cerró la entrada de España, del mundo. Fuimos el segundo país del mundo que cerró el aeropuerto, solo después de Italia. Se nos criticó por eso y ahora eso nos ha permitido salvar la cantidad de vidas. Tenemos una cuarentena larga, es cierto, es dolorosa, a nadie le gusta, pero eso nos ha permitido tener un número de contagios muchísimo menor a países con poblaciones incluso menores que nosotros. Panamá, por ejemplo, tiene una población casi la mitad de la población de El Salvador y están hablando ya de 15,000 contagios. No tengo el dato exacto de cuántas muertes, pero es un número muchísimo más alto. Y ya no se diga Perú, Ecuador, Chile, bueno, solo el área de Santiago ha sido golpeada de una manera que nadie se lo esperaba. Brasil económicamente va a ser golpeado más que El Salvador, según los analistas. Pero yo lo que quiero es que acá y frente al pueblo salvadoreño, la gente sabe que nosotros priorizamos la vida y la salud, eso ya lo saben. Pero yo lo que quiero es que el pueblo salvadoreño sepa que también vamos a priorizar la economía, después de la vida y la salud, pero también vamos a priorizar la economía. Y le tenemos que dar la sorpresa a todos. Es decir, cuando pasemos esta crisis, porque la crisis va a pasar, cada día sabemos más del virus. Ahora sabemos que es una enfermedad más de la sangre que una neumonía. Ahora sabemos que los medicamentos que no se tenían que utilizar, ahora son los que se utilizan. Ahora sabemos que los factores genéticos influyen más que los factores de edad, como se pensaba antes. Entonces, cada día sabemos más. Esta crisis va a tener que terminar. Todos los científicos del mundo están trabajando para que termine. La crisis va a terminar. Y nosotros vamos a tener una población más sana, una población con la moral alta, una población con sus familias enteras, pero tenemos que tener a la par un plan económico que, si bien ya lo tenemos en pedacitos, pero tenemos que tener un plan, y ya teníamos el plan económico previo, pero ahora tenemos que tener un plan económico, como tú mencionaste, post-crisis, en donde sorprendamos no solo a nuestro pueblo, que es lo principal, sino que sorprendamos al mundo. Así como nos criticaron las medidas sanitarias al principio y luego las copiaron, así que nos critiquen nuestras medidas económicas inicialmente y luego que las copien. Y que vean de que al final nosotros tengamos un plan y podamos salir de la crisis fortalecidos.
Primero porque vamos a tener una población con la moral alta y con su familia completa, que es lo más importante de todo. Pero segundo, porque vamos a tener un plan económico, un banco de desarrollo de verdad, un sistema bancario, una cooperación internacional, un gabinete articulado, y vamos a poner a trabajar al pueblo más trabajador del mundo, o uno de los pueblos más trabajadores del mundo, que es el salvadoreño. Lo vamos a poner a trabajar en función de crecer nuestra economía una vez hayamos salvado las vidas de la gran mayoría de salvadoreños, como se está haciendo ahora. Nosotros se nos llama alarmistas cuando publicamos datos de contagios y de fallecimientos, porque para nosotros 2 vidas es mucho. Cuando reportamos, por ejemplo, el día que fallecieron 2 enfermeras, por ejemplo, cuando fallecen héroes nuestros que están en primera línea, para nosotros es algo demasiado doloroso y lo reportamos así. Pero si lo comparamos con otros países, El Salvador está en una posición con una afectación mucho menor, incluso con estas tormentas. Entonces yo sí quiero que toda la parte económica del gabinete se ponga a trabajar. Ahí está sentando el director de aduanas, etcétera. Tenemos que poner a trabajar CEPA, no solo el aeropuerto, Acajutla, Cutuco. Tenemos que ponernos a trabajar en el sentido de, bueno, la energía, el Chaparral. Entiendo que ha sido bueno, todos sabemos que ha sido un monumento a la corrupción de los gobiernos anteriores, pero en este gobierno se va a terminar la represa y va a generar los megavatios que van a venir a fortalecer nuestra matriz energética. Los proyectos de energía, tú me mencionaste las líneas de créditos para la energía, y al final poder tener no un repunte de contagios, sino un repunte económico que probablemente muchos no se lo esperan, pero que podamos sorprender al mundo y que de nuevo, así como decían que no podíamos resolver la delincuencia, y lo hicimos, así dicen que no vamos a poder salir de la crisis económica, lo vamos a hacer, vamos a salir. Hablando de seguridad, ministro, yo sé que ahorita la fuerza pública la tenemos en la pandemia, controlando la cuarentena, repartiendo alimentos. En las emergencias, las lluvias. Ayudando en el tema de las emergencias de las lluvias y en el plan control territorial, pero no podemos descuidar la seguridad y creo que hemos tenido logros importantes, así que si pudiéramos tener un pequeño sí, presidente, en efecto, buenas noches, compañeros. Como usted bien lo decía, presidente, hemos cerrado un año sin precedentes en la historia de El Salvador en temas de seguridad pública. Tuvimos en el mes de mayo el mes más seguro en la historia del país, y no solamente porque cerramos con 64 homicidios y con un promedio de 2 homicidios diarios, cuando lo recibimos con un promedio de 10 a 12 homicidios, sino que también hemos impactado en toda la criminalidad del país. Hemos impactado en la reducción de homicidios en un 62%. Hemos impactado en la reducción de desapariciones forzadas en un 40%. No es cierto que es una de las deudas de este gabinete o de este gobierno, como lo planteaba un periódico de mayor circulación este día en el país, el cual estaba manejando datos. Ese no es un periódico, si te refieres al diario de hoy, ese es un panfleto desde que existe, tiene 40 años de no ser un periódico. Que maneja información completamente errónea. Asimismo también hemos impactado la extorsión en un 37%, cosa que también decía que no se podía. Y en efecto, cuando se orientan las investigaciones con inteligencia, evidentemente los resultados son estos. Y hemos impactado también las extorsiones, hemos impactado en un 60% el robo y hurto de vehículos, hemos impactado también con una reducción de 61% los casos de feminicidios en el país. Perdón, ese dato es importante, porque hay algunas ONGs que han estado diciendo que la violencia contra la mujer ha subido en este gobierno. Cosa que es completamente falso también. Y tú estás diciendo que hay una reducción del 61% de feminicidios. Es decir,
han muerto 61% menos mujeres de lo que murieron en el mismo periodo del gobierno anterior. El gobierno anterior, es correcto, así es. O sea que las mujeres están 61% más seguras en este gobierno de lo que estaban en el gobierno anterior. Por supuesto. O sea que esas ONGs que dicen eso realmente son parte del partido del gobierno anterior. Así es, tratando de confundir a la población con los resultados. En lo que va del mes... O sea que ellas no defienden a las mujeres, defienden al FMLN. Así es, presidente. Porque si defendieran a las mujeres estarían contentas de que se ha reducido un 61% los feminicidios. Así es, presidente. Entonces hemos reducido los homicidios, las desapariciones, la extorsión, los feminicidios, el robo y hurto de vehículos y todos los delitos que generan un menor impacto, pero que también la tendencia es a la baja. Hemos tenido 23 días de la administración, de su administración, sin homicidios. Y este día... Entiendo que el gobierno anterior solo tuvo un día sin homicidios. Un día y con tregua. Y en medio de una tregua oscura, por supuesto, pactando con criminales. Tuvieron un día sin homicidios. Por supuesto, un día sin homicidios. Que lo necesitaban porque venía el de la OEA. Así es. Y este día, muy probablemente, presidente, lo vamos a cerrar. Y nosotros hemos tenido 23. 23 días. No. Y 23 días, sí. Y este día, muy probablemente, lo vamos a cerrar también con 0 homicidios. Este día, antes de que iniciara la conferencia de prensa, no teníamos ningún homicidio a nivel nacional. Primero Dios, cerremos sin homicidios otra vez. Ya sería el segundo día de junio. Sería el segundo día de junio y el número 24. Estamos hablando que junio tiene 4 4 días. Serían 2 días de 4 sin homicidios. Así es. Y sin contabilizar este día, mantenemos el promedio de homicidios de 2 por día que traemos del mes anterior. Y de esos 8 homicidios, ninguno es feminicidio. ¿Ninguna mujer? Ninguna mujer. O sea, en este mes llevamos hasta ahorita una reducción del 100% de feminicidio. Así es. Ojalá se pronunciaran las ONG que dicen que están a favor de la mujer. Por supuesto. Esos son los datos, presidente. Son datos muy alentadores que indican que la seguridad pública va por el rumbo correcto. Esto es indiscutible. Es un esfuerzo. Hay algo bien importante, ministro, y es de que nuestras cifras son reales, la gente no las discute, incluso periodistas que no son amigos del gobierno, digamos, pero que son serios, las certifican. Pero es importante que también sean certificadas por organismos independientes al gobierno, como por ejemplo la Fiscalía, la Mesa Técnica, Medicina Legal, por supuesto, porque Fiscalía es independiente, Medicina Legal es del órgano judicial, la Mesa Técnica, es decir, que sean certificadas para que la población tenga la certeza de que lo que está diciendo el gobierno, la mayoría de la gente nos cree, pero habría una minoría que no. A esa minoría, de seguro si le creen al órgano judicial o si le creen a la Fiscalía. Es importante certificar esas cifras, incluso internacionalmente. De hecho, presidente, estas cifras ya están cotejadas con Medicina Legal y con la Fiscalía General de la República. Excelente, gracias. Bien, el tema del agua, entiendo que ha sido impactado, Frederick, por pozos inundados, lugares que no se puede acceder para poder abrir válvulas, cerrar válvulas, hacer reparaciones, bombas que me imagino que se han de ver arruinado. Ingresos por levantamiento de cauces de río en las plantas potabilizadoras, etcétera. Así es, presidente. Un informe escueto, por favor. Así es, presidente. Buenas noches. El día domingo amanecimos con 85 estaciones de bombeo fuera de operación a nivel nacional y a medida que fue transcurriendo la lluvia llegamos a tener 92 sistemas de agua potable fuera, sin operación, en donde desplegamos todas las cuadrillas de la institución a nivel nacional para que el día lunes en la mañana, primera hora, ya teníamos rehabilitadas 50 y al día de ahora ya tenemos rehabilitadas 86. Quedan pendientes únicamente 6. Lamentablemente estas 6 son las más complicadas por lo que usted mencionaba, presidente. Por ejemplo, el Puerto de la Libertad no hemos podido rehabilitar el servicio de agua potable debido a la crecida que ha tenido el río Chilama. El día de ahora yo estuve con los trabajadores de la institución viendo cómo el área hidráulica del río había abarcado un área impactante, descomunal, la fuerza que tiene el río, y el nivel del río había subido de una manera que era imposible trabajar, por lo que llegamos y se tomó la decisión de no arriesgar al personal y esperar, luego que escuchamos al ministro de Medio Ambiente,
decir de que las lluvias van a continuar, era peligroso que exponer a nuestro personal por alguna repunta, lo sacamos y vamos a esperar que baje los niveles del río, pero mientras tanto vamos a volcar todos los camiones cisternas al Puerto de la Libertad, vamos a llevar agua embotellada al Puerto de la Libertad, y así como el Puerto de la Libertad, también tenemos el municipio de Huizúcar, que son captaciones de agua superficiales, en donde agarramos el agua de ríos, nacimientos y lagunas, son las que tenemos más afectadas, y es donde tenemos 6 sistemas aún no reestablecidos en todas las 4 regiones. También el día domingo tuvimos afectación en Las Pavas, en el sistema zona norte, en Guluchapa, que son los 3 sistemas más grandes que abastecen al área metropolitana del Gran San Salvador, y como todos sabemos son sistemas que han estado abandonados, han estado al punto del colapso, y en esta gestión, en su gestión, presidente, hemos tomado las medidas de rehabilitar la planta Las Pavas, trabajar sin descanso. Ojalá esté rápido. El personal de ANDA no ha parado, hemos estado trabajando los 7 días de la semana, 24 horas, con las empresas que nos están trabajando, y de igual manera hemos estado rehabilitando pozos que habían permanecido abandonados por años, y cuando tratamos de buscar que por qué se habían abandonado, nada más podemos llegar a la conclusión de que no les importaba dar un buen servicio a la población, y la conclusión es que no les importaba la población en general, y no solo el gobierno anterior, sino que todos los gobiernos anteriores. Estamos hablando de un problema de agua de más de 30 años, y ahora en su gestión, presidente, hemos rehabilitado y perforado más de 110 pozos en lo que va en este primer año de gestión. Estamos llegando a lugares como Soyapango, estamos llegando a lugares como San José Villanueva, Prados de Venecia, lugares olvidados, y que ahora en su gestión sí los estamos tomando en cuenta para que tengan un mejor servicio de agua. Pero todavía faltan un montón de lugares. Si hemos hecho 130, faltarán 600. Por ahí. Pero necesitamos meterle más velocidad a ese tema. Yo sé que lo heredamos en las peores condiciones como el tema de salud, pero necesitamos resolver rápido el tema del agua. Así es, presidente. Gracias. Ministro Nelson, hay que transferir los fondos a las alcaldías de la parte del financiamiento del FMI para que las alcaldías puedan también ellos implementar sus proyectos y sus medidas, tanto para el COVID-19 como para las tormentas. Las alcaldías están, bueno, cada municipio tiene su alcaldía y hay que transferirle esos fondos rápidos. Entiendo que hay alcaldías que recibirán $1 millón, $500,000, $800,000, $400,000, $600,000 por alcaldía. Efectivamente, presidente, le quiero informar que este día hemos terminado el total de transferencias para los 262 municipios. Ya se han entregado los 116.7 millones. 116 millones de dólares a las alcaldías. A las alcaldías. Esto es independientemente de todos los presupuestos que ellos tienen de FODES, tasas, impuestos, exactamente, etcétera. Presidente. Entonces, es únicamente para la emergencia. Es únicamente para las 2 emergencias, para la emergencia COVID y para la emergencia por tormentas. Los municipios no tienen, digamos, autorización de tenerlo a otros destinos, más que solventar los problemas de emergencias, y con eso pues la población va a tener pues también medidas que los gobiernos locales puedan tener, presidente. Debo decirle también que seguimos gestionando pues que se aprueben las 3 vueltas que requieren los 600 millones que ya están en la Asamblea. Aún faltan por aprobación. ¿De quiénes son? Tenemos 550 millones del BID, un crédito específico para salud por 50 millones y 500 millones de apoyo presupuestario. Adicionalmente tenemos uno pequeño del Banco Mundial, y con eso estaríamos llegando a 1.000 millones gestionados, que ya pasaron el proceso del Ejecutivo y que están en proceso del Legislativo. Y en las próximas semanas estamos viendo los movimientos de los mercados para El Salvador, para los mercados emergentes, y esperamos pues lograr el total de financiamiento muy pronto, presidente. Por motivos de mercados no puedo especificar fechas, pero sí puedo decirle que muy pronto vamos a complementar los 3.000 millones de dólares que necesita el país para la reactivación de la economía.
Adicionalmente, debo informarle que estamos teniendo varias reuniones con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario, con BID, con Banco Mundial, para acceder a más financiamiento. Inclusive el día de mañana hay una reunión... Para poder bajar la cantidad de bonos, que es más caro. Exactamente. Y poder subir la cantidad de multilaterales, que son préstamos súper baratos. Totalmente de acuerdo. En esa forma es que estamos gestionando. El Banco Mundial, hemos tenido una plática este día. Mañana hay una plática para ver con Bandesal, con Economía, para ver cómo reactivamos el tema de la MIPYME a través del Banco Mundial. Y temas de reactivación económica, seguramente la brecha de los 3.000 millones va a ser mucho menor a lo que la población o los economistas piensan que vamos a ir al mercado. Mejor, porque incluso no solo porque la parte cara, digamos, va a ser más pequeña, sino también porque al ser más pequeña el overshooting va a ser más alto y por lo tanto, como va a haber más competencia por comprar los mismos papeles, el interés baja también. Va a ser menos cantidad de bonos, más cantidad de multilaterales con interés bajo, y el hecho que sea menos cantidad de bonos hace que el interés también sea menor porque hay menos oferta. Incluso, presidente, debo decirle, bueno, un sondeo de mercado, ya los mercados emergentes en el mundo comenzaron a salir. Se nos ha criticado bastante que por las actuaciones que estamos teniendo, es probable que tengamos mayor riesgo, pero nadie nos critica el sistema de salud, el equipo de salud, el sistema de salud que se está manejando. Incluso el Banco Mundial nos ha felicitado, presidente, y esa felicitación es para usted, porque se está trabajando muy bien la pandemia y nos están poniendo en Washington como un ejemplo a seguir en materia de equipos de salud, de cómo estamos manejando el sistema. Entonces, más allá de todos los efectos de riesgo, ya la tasa de interés para El Salvador comenzó a mejorar. En la última semana y media se han bajado a nivel local 150 puntos básicos, que es bastante, y a nivel internacional estamos bajando alrededor de, veníamos de 1.100 puntos, ahora estamos a este día 882, seguimos bajando y cuando sea la ventana de oportunidad para El Salvador, seguramente va a ser también una buena emisión. Excelente. Bueno, para finalizar, comisionada, solo si nos puede dar un informe de la entrega de alimentos, de los paquetes alimentarios del programa PES. Ya, sí, presidente. Seguimos implementando el programa de emergencia sanitaria, que es el programa PES. Es un gran proyecto, es una operación logística sin precedentes. En este proyecto, presidente, participan todas las carteras de gobierno. Son casi 15.000 recursos humanos implementando este gran compromiso para con la población. ¿Cuántos recursos humanos, perdón? 15.000. 15.000 de todas las carteras. 15.000 personas. 15.000 personas entregadas, comprometidas, caminando hasta en el último de los rincones de este país. No nos ha detenido el COVID, presidente, ni la lluvia, aunque debo decirle que con este tema de la lluvia de hecho, ahorita está ha lloviendo habido fuerte. Muchas limitaciones, han habido derrumbes, deslizamientos, calles obstaculizadas, etcétera. Ya llegamos casi al 60% del país y hemos entregado un aproximado de 1.800.000 paquetes alimenticios en la puerta de cada vivienda. En ese contexto, presidente, yo me quiero permitir decirle que los anteriores gobiernos mintieron descaradamente. Las cifras y los datos de un país de renta media que nos vendieron son falsas. No somos un país de renta media. No, eso dijeron ellos siempre. Exacto, pero no es cierto, presidente, esos grandes libros que promovieron en hoteles, esos grandes libros que nosotros encontramos en estas oficinas, así unos volúmenes de papeles así con fotos y con cifras. Como el plan de salud, ¿no? Si el plan de salud está dividido en papel, pero al ver esos hospitales, el plan de salud fue una farsa. Sí. Se contrasta. Gran libro, bien bonito, yo incluso elogié, me pareció un plan bien robusto de salud, pero al ver esto y le preguntamos a la población que solo le daban acetaminofén, pues yo creo que solo para hacer libros. Sí, o sea, una editorial lo hubieran puesto. De acuerdo, esos grandes volúmenes se contrastan con una realidad cuando nosotros llegamos al terreno. Somos mucho más pobres, somos mucho más vulnerables. Es más grande la pobreza, el abandono, esa
esa crudeza de no tener nada es lacerante. Quizás por eso, presidente, desde el 2007 no hicieron un censo poblacional. Nos mintieron, tenemos más retos. Es muchísima la gente que está pasando hambre, presidente. Incluso si usted me dice que ya entregaron 1.8 millones de paquetes y multiplicáramos por cuántos una familia, pues le ponemos 4, tipo familia europea. Sí. Serían, ¿cuánto sería? 1.8 por 4 sería 7.2 millones de habitantes. Ya hubieran terminado. Es correcto. Pero usted me dice que van por el 60%. Es correcto. Quiere decir que la población de El Salvador tampoco es cierto que seamos 7 millones de habitantes. No estaba totalmente censada ni en los programas sociales, ni en toda la ni en la base del gas. O sea, no sé, es increíble cuando se llega al territorio y los catastros se van siguiendo disciplinadamente y de repente se encuentra con contingentes de población que ni siquiera estaban determinadas en las estadísticas. Nos mintieron. No sabemos ni cuánta gente hay. Tenemos que hacer un censo y tenemos que seguir en el territorio como ha sido su mandato. Nosotros estamos llegando hasta el último de los rincones del país. Hay que terminar de entregar y luego empezar de nuevo con la segunda vuelta de entregas. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Porque nuestro pueblo tiene necesidad, siempre la ha tenido, la pobreza siempre ha estado, hoy con la pandemia está más golpeado y tenemos que resolver el hambre, que es un tema importantísimo. Es un tema grave y nosotros lo estamos... Si nosotros le damos al pueblo salvadoreño salud, le garantizamos la seguridad y le garantizamos la alimentación, pues estamos garantizando las 3 cosas más básicas para el sostén de la vida humana. Si nadie me va a asesinar, tengo que comer, tengo un plato de comida en la mesa y tengo salud para mí y para mi familia, entonces tengo lo más básico. Y luego la reactivación económica viene por añadidura, sobre todo tenemos un buen plan. Bien, quiero finalizar esta... Señor presidente, yo le quiero pedir la palabra. Sí, ministro. Sí, es que yo quiero decirle que ya tenemos listo el espacio para poder comenzar el proyecto de vivienda de las dos comunidades que usted ya visitó. Solo estoy esperando que usted lo ordene y yo puedo comenzar la próxima semana. Comience. Gracias. Comience, ministro. Quiero terminar esta conferencia de prensa y esta cadena nacional diciendo al pueblo salvadoreño que tenga la confianza que este gobierno va a trabajar día y noche. Vamos a trabajar al 100% para resolver todos los problemas que tenemos. Estas lluvias nos van a traer problemas, estas tormentas nos van a traer problemas. La pandemia del COVID-19 no ha terminado. Continúa y va a traer estragos sanitarios y va a traer estragos económicos. Los retos van a ser inmensos, pero no solo van a ser nuestros, van a ser del mundo. Y estoy seguro que vamos a salir adelante. Los que han perdido su casa en estas lluvias, tengan la certeza que el gobierno va a reponer su casa. Los que han perdido su negocio, tengan la certeza que este gobierno va a abrir las líneas de crédito y las posibilidades para que lo vuelva a abrir, para que vuelva a poder cumplir sus sueños. Tengan la certeza que este gobierno va a trabajar para salvaguardar sus vidas, tanto de la pandemia como de la inseguridad, como de las tormentas. Vamos a trabajar día y noche, todos nuestros equipos, todos. Vamos a trabajar para salvaguardar la vida humana, que es lo principal, y también vamos a reactivar nuestra economía. Y quiero anunciar para finalizar de que vamos a establecer una mesa de reactivación económica en la cual vamos a invitar a todos los sectores, a los sectores salubridad como epidemiólogos, científicos, expertos, médicos, personal de primera línea, pero también a los sectores productivos, empresa privada, de todo tipo, micro, pequeña, mediana, grande. Vamos a invitar a los sindicatos, al sector laboral no afiliado a sindicatos, y vamos a reactivar nuestra economía, pero la vamos a reactivar con inteligencia y la vamos a reactivar de una manera que priorice la salud y la vida del pueblo salvadoreño, que para nosotros es lo más importante. Tengan la certeza que su gobierno va a trabajar siempre por ustedes. Que Dios bendiga a sus familias y que Dios bendiga a nuestro pueblo de El Salvador. Muchas gracias y buenas noches. Desde la sala de crisis de Casa Presidencial, hemos escuchado el mensaje del presidente de la República, Nayib Bukele.